Bien, estamos de regreso y vamos a dedicarle estos minutos que nos quedan del programa a hablar de esta enfermedad de la cual estamos escuchando mucho en estos días e inclusive la Organización Mundial de la Salud ya lanzó una alerta, pero es una enfermedad, digamos, no como fue el COVID, por ejemplo, que no se conocía prácticamente. La viruela del mono es viejísima como la historia, ¿no es cierto? Como la misma viruela. No es la misma viruela humana que la hemos conocido todos. Recuerden que el virus de la viruela, no la del mono, sino la otra, la humana, tiene prácticamente 2000 años de antigüedad y que, digamos, hasta el año 1980, obviamente el virus de la viruela era el que provocaba la enfermedad, la viruela. Y la vacunación, una vez que se consiguió la vacuna, produjo muchísimo daño, ¿no es cierto? Hizo mucho daño a la humanidad hasta que apareció la vacuna. Y finalmente, en el año 1980, se consideró erradicada la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideró que ya no había o no existía más posibilidad de contraer viruela y por lo tanto se dejó de vacunar. Quiere decir que más o menos hasta el año 80, hace unos 40 y pico de años, ¿no es cierto?, 42 años, las personas que tienen más de 42, 43 años no están vacunadas contra la viruela. Todos los que nacimos antes de 1980 fuimos vacunados. Recordarán que era esa vacuna que no se van a olvidar, porque era una vacuna que se ponía con una aguja y que se hincaba acá en el hombro como varias veces, ¿no es cierto?, se inoculaba con la misma agujita, y esa vacuna que a todos nos dejó una cicatriz acá bastante importante, varios puntitos, pero que culminó en 1980. Eso provocaba la viruela, que se confundía un poco con la varicela, pero era mucho más agresiva. Era más agresiva, provocaba lesiones ulcerosas, producía muchos trastornos en la piel, producía también muchos trastornos a nivel de órganos internos e incluso llevaba a la muerte, ¿no es cierto? Mucha gente ha fallecido de esto, hubieron pestes en toda la humanidad y varias veces, varios ciclos. Así que al dejarse de vacunar, obviamente se consideró que la enfermedad estaba erradicada. La viruela del mono es algo distinto. Es producida por un virus parecido o de la familia del virus de la viruela, que se llama poxvirus, pox con X, poxvirus, y que a pesar de que se dice viruela del mono, en realidad el reservorio, o sea, el lugar donde está ubicado el virus, es en algunos roedores, especialmente en algunas. Cuando uno dice roedores, habitualmente uno piensa en ratas, ratones, pero hay muchos tipos de roedores. Y el más frecuente en este caso son las ardillas. La viruela del mono es endémica en el África. O sea, así como acá el dengue es endémico y nosotros convivimos con el dengue, entonces no es nada extraño que en nuestra zona tengamos dengue o que tengamos otras enfermedades. En el África la viruela del mono es endémica, o sea, ellos conviven con la viruela y la conocen muy bien, ¿no es cierto? Y conviven con ella hace miles de años. Entonces, en su momento tuvo su época de auge o de mayor incidencia en lo que fue la parte del África que se conocía como el Congo belga, ¿no es cierto? Y hoy está
localizado prácticamente en los extremos del África, en el occidente y en el oriente del continente africano. Ahora, ¿qué pasó? Del roedor, o sea, de la ardilla, el virus pasó al mono, ¿no es cierto? El mono es un primate, o sea, algo parecido al ser humano, y obviamente al tener esa similitud también tiene la posibilidad de ser transmitido a las personas, a los seres humanos. ¿Cómo se contagiaron? ¿Cómo pasó de la ardilla a los monos? Y bueno, hay un montón de mecanismos de transmisión y que son prácticamente los mismos con los cuales se contagia una persona. La viruela del mono, produce los mismos síntomas que hablamos un poco como cualquier otra enfermedad eruptiva, ¿no es cierto? Produce fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, pero tiene algunas particularidades que las diferencian y que por qué yo quise hablar primero de varicela y después de esta otra. Tienen el mismo periodo de incubación, 7 a 14 días, comienzan con unas lesiones en la piel, ¿no es cierto?, que son también así tipo ampollares, igual que la varicela. Yo les había dicho que la varicela penetra y toma los ganglios linfáticos, pero no los inflama, no los hincha, sino que ahí se reproduce el virus. En cambio, en la viruela del simio o en la viruela del mono, los ganglios aumentan muchísimo de tamaño. Entonces vayan notando la diferencia. Si tenemos un periodo de incubación, o sea, un cuadro tipo gripal, con fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolores en el cuerpo, mareos, después aparecen ampollas, y después aparecen ganglios, hay dos diferencias muy importantes que ahí yo voy mencionando. Primero, que las lesiones en la varicela pican. En cambio, las lesiones en la viruela lo que hacen es provocan muchísimo dolor. Es como una úlcera en la piel y provoca mucho dolor. La segunda gran diferencia es que en la varicela los ganglios son mínimos o no existen. En cambio,